Que el Señor te bendiga ricamente, Dios te guarde, Dios te bendiga. Te saludamos desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, para traerte un tema nuevo que se titula Cristo nos hizo libres. Amén. Bien. Primero, antes de empezar, quiero narrar un poco de lo que la historia nos muestra, qué es un tipo de libertad y cómo se ha tergiversado la libertad a través de los años, cómo ha adquirido o se ha distorsionado lo que se conoce como libertad. Por ejemplo, los grandes precursores de la libertad que el mundo conoce, no estoy hablando de los cristianismos, como por ejemplo San Martín, Bolívar, qué sé yo, los libertadores como Sucre, Artigas, ¿no? Que fueron libertadores de acá de Sudamérica, pelearon por una cosa, como Washington en Estados Unidos, por una cosa, y su lema era libertad. Pero ¿por qué era libertad? Porque había un pueblo, había una nación subyugada a la esclavitud. El esclavo no podía comprar, el esclavo no podía pensar, el esclavo no podía soñar con tener algo, y lo peor de todo, el esclavo no podía estudiar o superarse a sí mismo. Entonces, estos libertadores pelearon y lucharon para que haya libertad de ¿qué? De educación, de elegir, ¿no? De poder adquirir cosas que no se podía obtener. O sea, era una libertad sensata, se podría decir. Hoy en día eso se ha tergiversado. ¿Por qué? Porque hoy en día el lema o el nombre que se utiliza de libertad tiene más el complejo de libertinaje a de libertad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo libertad que libertinaje. La libertad es el poder hacer algo que antes no podías hacer, o poder adquirir algo que antes no podías adquirir. Pero libertinaje es una persona que no tiene respeto a nada. O sea, es una anarquía total. Es una persona que no tiene temor, no tiene respeto, no tiene límites, vive una utopía propia, pensando de que él es su propio Dios, su propio jefe, su propio sin ley, que no hay nada que lo pueda detener. Y eso es una mente satánica, diabólica, que hoy en día lo podemos ver, porque hasta hay anuncios en la televisión donde dice: haz lo que tú quieras, promoviendo e impulsando este tipo de mensaje oriental de la New Age, que quiere decir la nueva era, impulsando a que el niño o el joven sea una persona rebelde hacia sus padres, ante la sociedad, ante las autoridades. ¿Se entiende? Entonces eso no es libertad, es libertinaje. Así como lo dice el Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 1, dice: estad firmes en la libertad que nos dio nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y no caigas en la esclavitud del pecado. El Señor a ti te vino a ser libre porque tú no podías ser libre de los deseos, de las tentaciones, de los impulsos, de las cosas que para ti pensabas que eran normal, pero no lo eran. El Señor tuvo que venir a romper todo yugo que te esclavizaba
hacia todo deseo pasional, carnal, para que el Señor pueda hacerte libre. Eso era necesario, pero con eso no quiere decir que tú eres libre para hacer lo que tú quieras. Bueno, hay cosas que dentro del camino del Señor son negociables, se podría decir así, no quiero que por favor tergiversen mis palabras, no, pero hay cosas que son en su mayoría radicales. ¿Por qué? Porque no existen matices. Para el Señor una cosa es blanco y otra cosa es negro. Cada cosa se le llama por su nombre. Entonces yo no puedo ser más bueno que el Señor Jesucristo. Yo no puedo ser más bueno que el Señor. Si el Señor a eso le llama pecado, es porque es pecado. Entonces es necesario que te hagas un autoexamen para ver si lo que estás haciendo se salió del contexto de la libertad que Cristo vino a dejarnos a través de su sacrificio en la cruz. Es necesario que tú empieces a hacer un análisis de tu vida para que empieces a reflejar la verdadera libertad de Cristo. Es necesario de que tu vida refleje la libertad del Señor. Era necesario que tú empieces a proclamar la libertad de Cristo, así como Cristo te hizo libre del pecado. Entonces no vuelvas al pecado. Recuerda que hay personas que se vuelven masoquistas por la cantidad de años que vivieron siendo maltratadas, siendo azotadas, siendo flageladas. Pueden ser bonitas, pueden ser lindas, pero su fin es muerte. Entonces, que es como una vez me preguntó una persona y me dijo, ¿por qué siempre elijo a la persona que me va a hacer daño? Y yo le digo, el problema no es ese, el problema es que siempre estás buscando en el mismo lugar. Si vas a buscar en el contenedor de basura, es lo más seguro que vas a encontrar basura. Entonces no es que las 3 mujeres o las 2 mujeres que tuviste fueron malas. El problema fue que tú siempre fuiste al mismo lugar a buscar algo que parecía lindo, pero no lo era. Entonces es necesario que te limpies y te purifiques y empieces a vivir la libertad que Cristo te dio. Amén. Te bendigo para la gloria y honra del Señor. El Señor te hizo libre para poder vivir una vida santificada. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: presenta tu cuerpo como sacrificio vivo y agradable para que podáis hallar la buena voluntad que es nuestro Señor Jesucristo. Y no estemos sujetos al pensamiento de estos tiempos. Amén. Eso quiere decir que si todos se tiran de cabeza, no quiere decir que yo también me voy a tirar de cabeza. El salmón nada contra la corriente, porque su especie es única. Tu especie es única. Tu ADN es único. Así que tienes que ir contra la corriente. Todos los chicos, todos van al baile, mamá. Y que vayan. Eso no quiere decir que tú también vas a ir. Pero todos tienen novio cuando tienes 15 años. Y que lo tengan. Vos pensás estudiar. Pero todos hacen esto y todos hacen lo otro. Y que lo hagan. Tú eres la diferencia. Personas que pensaron diferente en contra de una sociedad establecida sistemáticamente fueron personas que quebraron y cambiaron sistemáticamente el mundo. Amén. Te bendigo para la gloria y honra del Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga. Te saludamos desde aquí. Le doy gracias al Señor por la vida de cada uno de mis hermanos que de alguna manera nos ayuda para poder
Yo tengo que respirar para poder hablar. Me cuesta todavía un poco, pero si ha sido la gracia del Señor que vuelva a estar acá, ha sido para esto. Amén. Te bendigo. Le doy gracias al Señor por las personas que a veces nos apoyan para poder pagarle al Señor el viaje. Así que les damos la gloria al Señor por la vida de cada uno de ellos. Dios te bendiga, te saludamos desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina. Te saluda el evangelista Israel Escalante, Dios te bendiga. Saludos allá a mis hermanos en Italia, en Europa, en Centroamérica, en México y a todos mis hermanos en Sudamérica. Bendición, Dios te guarde.